Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí desde mi casa, vamos a comenzar como familia. Me acompaña hoy mi prima Wilda Pérez. Dios les bendiga. Amén, amén. Está desde tempranito compartiendo conmigo y me dijo que se iba a quedar para compartir también la palabra del Señor. Ella es una fiel creyente de nuestro Señor Jesucristo y una mujer con muchos valores, así que ella va a estar aquí acompañándome. Vamos a estar hablando hoy en Como Familia de Timoteo y su familia. Vamos a ir primeramente presentándonos. Esta es una sección que tenemos un viernes al mes, al cual llamamos Como Familia, porque estamos hablando de diferentes familias de la Biblia, y es de la Iglesia de Cristo Jerusalén. Mi nombre es la pastora Lourdes Lugo, pastora de la iglesia, igualmente que la copastora Lorena Soto y el pastor asociado David Jado, y un grupo de capellanes, como siempre les digo, para recibirles con mucho cariño allí en la iglesia, para que puedan compartir con nosotros la palabra del Señor. Hoy vamos a estar en oración para comenzar este tiempo de Como Familia. Y vamos al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Bendice, Señor, cada palabra que aquí se diga, Señor. Ayúdanos a llevar este estudio, Señor Padre, que sea tu presencia en este lugar aquí con nosotros, Señor. Que podamos aprender nosotros, como también todos aquellos que están a través de las redes sociales, Señor, que podamos entender tu palabra, comprenderla, Señor. Vivimos agradecidos, Padre, por todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Vivimos agradecidos, Señor, por estos momentos hermosos que tú nos permites hablar de la palabra. Te pido, Señor, que todos aquellos que están a través de las redes sociales, Señor, puedan recibir tu palabra, Señor, Padre Santo, y que sea para bendición de cada uno de ellos, los que van a estar con nosotros y los que eventualmente lo vayan a ver, Señor, que seas tú, tu Espíritu Santo, en ese momento, Señor, con cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy no voy a poder estar saludando a los que se vayan conectando cuando estamos dando el tiempo de Como Familia, porque tengo el celular un poco lejos para que podamos salir, mi prima Wilda y yo podamos salir aquí. Así que vamos a comenzar. Les dije que íbamos a hablar acerca de Timoteo y su familia. Esta familia se componía de Eloida y Eunices, que eran su abuela y su mamá y su papá. Ellos aparecen en el Nuevo Testamento muy poco, pero son una enorme influencia en las familias hoy en día y por siempre, porque está escrito en la palabra, ¿verdad? La historia de ellos, ¿verdad? Pablo habla acerca de ellos, su historia nos transmite fe, y quien menciona a esta familia es el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo. Vamos a estar leyendo segunda de Timoteo en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, vamos a estar leyendo el 1, del 2 al 5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Timoteo, amado Hijo, gracias, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí está hablando Pablo. Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo
donde le está hablando acerca de su familia, que es lo que vamos a estar hablando hoy, acerca de su abuela y de su mamá. Y le dice, ¿verdad? Algo bien bonito, le dice que avive el fuego del don de Dios que hay en él, por la imposición de mis manos. O sea, que él fue uno de los seguidores, uno de los acompañantes Dios mío, en las misiones que tuvo Pablo, ¿verdad? Donde Pablo iba, muchos de esos viajes, Timoteo lo acompañó. Vamos a comenzar con Loida, su abuela. La abuela con visión era su abuela materna, era por parte de su mamá. Representa una generación de 3, la abuela, la mamá y Timoteo. El legado de esa abuela en segunda de Timoteo, de lo que estuvimos leyendo, del segunda de Timoteo 1, del 2 al 5, la describe de una manera hermosa. La describe como una mujer de fe no fingida, porque él no solamente se lo dice a Timoteo, sino también que habla de su abuela, ¿verdad? Muestra sus creencias profundas y un fundamento firme, sin engaños en ella, y fomentado a Timoteo. O sea, era una mujer recta, una mujer de fundamento, y eso lo transmitió a su nieto Timoteo. Lo más seguro que al escuchar el mensaje de Jesús por Pablo, quedó impactada como muchos otros. Estamos hablando aquí de Loida. Esto durante los viajes misioneros de Pablo a Listra, que era donde ellas vivían, convirtiéndose ella al cristianismo. Comenzó en ella la enseñanza del cristianismo hasta llegar a su nieto. Así que fue de generación en generación. Comenzó con ella, su hija y su nieto. Así que es, ¿verdad? Hablando de Loida, una mujer creyente, y como Pablo la describe, una mujer de fe no fingida. Ahora vamos a estar hablando de Eunices, es la mamá de Timoteo, madre valiente de Timoteo. Su nombre en griego significa buena victoria. Fue una victoria en su hogar, aún estando dividido por las culturas. Su esposo era griego, o sea, era gentil, posiblemente no era creyente, pero ella sí era creyente. En el libro de Hechos 16, 1 al 2, vamos a estar buscando el libro de Hechos, que ahí es donde nos habla de la familia como tal, de la mamá y de su papá, donde nos dice que su papá era griego. Hechos 16, 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, que era donde vivía Timoteo. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, aquí nos especifica la palabra, ¿verdad? Que era de madre judía creyente y de su padre que era griego. Y daba buen testimonio de él a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, Timoteo daba buen testimonio. Así que aquí podemos ver, ¿verdad?, que la palabra nos habla acerca de su mamá, que era una fiel creyente, casada con un varón que era gentil. La identifica como una fiel creyente judía, como lo leímos. Aunque su esposo no era convertido, ¿verdad? La fe de ella se aseguró de enseñar a Timoteo el Evangelio. Esa fe tan grande que ella tenía, ella la transmitió a su hijo. Y a ella se la transmitió su mamá Loida. En aquel tiempo se conocía el Viejo Testamento como las Sagradas Escrituras, era lo que estudiaban. Ellas juntas le enseñaron a Timoteo las Escrituras, conociendo la historia de Abraham, de Moisés, los Salmos y las profecías. Ellas se encargaron de que Timoteo tuviera en su mente, ¿verdad? Saturaron su mente de la palabra de Dios. Ella no esperó a que Timoteo fuera adulto. Desde que ellas se convirtieron, comenzaron a hablarle acerca de la palabra del Señor y lo prepararon
¿verdad? Para que él pudiera tener conocimiento y pudiera hablar acerca de la palabra de Dios. Pablo habla de persuadir y dar ejemplo. Podemos ver persuadir en la condición personal, ¿verdad? de Timoteo, como él era como persona, que ¿verdad? Fue persuadido, igual que su familia, y en Timoteo aprendiendo, ¿verdad? Las instrucciones de su madre, de lo que le enseñaban. Quizás le hacían aprender versículos, ¿verdad? No lo sabemos, dice que fue instruido. Y la palabra dice, instruye al niño en la palabra y jamás se apartará de ella. Así que vemos aquí que él sí fue instruido por su mamá y su abuela. Y no solo eso, fue persuadido. ¿Por qué? Porque él vivió con su madre y pudo ver, ella fue como un ejemplo a seguir. Podemos pensar que como judíos aceptaron a Jesús, ¿verdad? Ellas dirigieron una enseñanza para que él pudiera ver a Cristo en las profecías antiguas. Le mostraron cómo el Antiguo Testamento se conectaba con las enseñanzas que Pablo les predicaba. Ellas ¿verdad? Como en este tiempo que nosotros también leemos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el Viejo Testamento nos trae las enseñanzas, no podemos ver las profecías, de Cristo, ¿verdad? Volvemos de nuevo a fe no fingida, ¿verdad? Que lo leímos en 2 de Timoteo 1:5, un cumplido poderoso, es que, ¿verdad? Que nos digan que tienen una fe no fingida. O sea, en griego esto significa, la palabra que se usa, no sé griego, pero vamos a ver si me sale, anipokritos, que significa sin hipocresía y sin máscara. O sea, que él pudo ver en su casa a su madre comportándose de la misma forma y a su abuela que en público. Así que por eso Pablo les dice que tenían una fe no fingida. Timoteo tiene que haber visto a su madre y a su abuela orar no solo en la iglesia, sino también en la casa, levantar ese templo en su hogar, ese tiempo con el Señor. Él las tuvo que haber visto. Aunque su padre era griego y quizás no creyente, él podía ver a su mamá que sí hablaba con el Señor y que sí tenía un fundamento poderoso que era el Señor. ¿Ven? La ciudad de Listra era una ciudad pagana y ellos una familia mixta. ¿Por qué mixta? Porque habían creyentes y no creyentes en la misma. El hecho de que Timoteo terminara siendo líder demuestra que era mucho más fuerte la influencia de su madre y de su abuela que la cultura pagana en la que él vivía. Así que como conclusión, ¿verdad? Podemos ver que esta familia, gracias al trabajo que tuvo Loida y Eunices, cuando Pablo llegó a Listra, Timoteo no era un joven ignorante de la palabra de Dios, ya Timoteo conocía la palabra de Dios, era un joven instruido por las creencias de su familia. Así que Pablo solo regó aquellas semillas que habían sembrado ellas dos en él. Timoteo fue un joven muy respetado gracias a esa educación de fe y Pablo lo recluta para que lo acompañe en los viajes misioneros. Cuando Pablo conoce a Timoteo era de la edad más o menos de 18 a 25 años, una edad más o menos promedio. Cuando le escribe la primera carta tendría algunos 30 o 35 años, hablando de Timoteo. Cuando le dice en la carta, ninguno tenga en poco tu juventud. La cultura judía consideran a los jóvenes hasta los 40 años, consideran que una persona es joven hasta los 40 años. Así que yo quiero ser judía. Eso es algo espectacular que me gustó de este estudio. Así que podemos ver, ¿verdad?, que cuando Pablo conoce a Timoteo de 18 años, pues prácticamente para ellos era un niño, pero ya tenía conocimiento de la palabra. Pero fue muy maduro, ¿verdad?, al dejar su casa y emprender un viaje misionero con Pablo por Asia Menor y Europa. O sea, que aunque tenía 40 años y en esa cultura judía lo consideran todavía joven,
él tenía mucha madurez para salir de donde él vivía, ¿verdad? De la comodidad de su mamá y de su abuela, y irse a aventurar en un viaje misionero con Pablo hacia Asia y Europa. Así que podemos ver que este joven que se prepara para su llamado a misiones estuvo no en muy buenos momentos de Pablo, porque sabemos, ¿verdad?, todo lo que Pablo tuvo que pasar y cómo se tenía que mover y esconderse, pero Pablo lo tuvo siempre en bien. Pablo escribió 2 libros a Timoteo, estamos hablando de Timoteo 1 y Timoteo 2. Timoteo 1, el tema es la sana doctrina y la piedad, y Timoteo 2, el tema es resistencia firme, o sea que tenemos que resistir, pero no solamente resistir, sino estar firmes. Se dice que Timoteo murió más o menos a la edad de 80 años en Efeso. Él murió apedreado y golpeado deteniendo un festival pagano, así que murió como mártir, ¿verdad? Siempre defendiendo sus creencias, ¿verdad? Y en lo que él había, en lo que lo habían instruido, en lo que él había vivido, había aprendido, no solamente por lo que le enseñaron, sino también por la guianza, ¿verdad?, del Espíritu Santo, porque recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente era sobre algunos de estos líderes, pero ya cuando Cristo asciende a los cielos, el Espíritu Santo viene a morar con cada uno de aquellos que creen en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando aceptamos a ese Cristo como Salvador. Así que podemos ver aquí, ¿verdad?, como nosotros como familia podemos ayudarnos unos a otros a seguir ese caminar en Cristo, respetando ¿verdad?, las creencias de cada uno, y siempre dejándonos llevar por la palabra de Dios, la Biblia, que sea nuestra guía para que podamos ser buenas personas, ¿verdad?, y podamos llegar a lo que Cristo quiere que cada uno de nosotros. Y nosotros en este estudio, ¿verdad?, podemos aprender cómo influye una madre, una abuela, una tía, una hermana, para que otra persona conozca de la palabra. Esto nos lleva, ¿verdad?, a que nosotros siempre llevemos a nuestros hijos no solamente a la iglesia, sino que en nuestro hogar nosotros les enseñemos la palabra. ¿Verdad? Yo tengo a Isaías, que ya es grandote, ¿verdad?, tiene su condición de autismo, pero él sabe que tenemos que estudiar antes de llegar el domingo a la iglesia. Tenemos que estudiar la parte 1, parte 2 y parte 3 del expositor, y él siempre está pendiente y nos sentamos en la mesa y lo estudiamos. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene que aprender ¿verdad?, la palabra del Señor. Según aprendemos, no solamente él en su condición, cualquier niño, nosotros los adultos, según aprendemos y estudiamos para llegar a ciertas profesiones o para hacer ciertas cosas en nuestras vidas, también tenemos que prepararnos y estudiar la palabra del Señor y llevar a nuestra familia a que estudie la palabra del Señor también. ¿Por qué? Porque eso es para beneficio nuestro, y no para que nos quedemos con eso, sino es para llevar el mandato que nos dio el Señor, donde Él al irse dijo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y predicar y bautizar, ¿verdad? Ese fue el mandato que nos dio el Señor. Así que todo lo que aprendemos no es para que nosotros nos quedemos con ello, sino para que lo hablemos del Evangelio de Cristo, de nuestro Salvador. Así que siempre, ¿verdad?, yo les invito a que, si usted no conoce al Señor, busque una iglesia donde congregarse de sana doctrina y pueda conocer a aquel a quien ha sido llamado, ¿verdad?, porque el Señor busca a las personas. Él anhela que cada uno de nosotros vayamos a los pies de Cristo. Amén. Así que si usted no conoce al Señor, nosotros le invitamos, ¿verdad?, a que pueda acercarse a una iglesia y pueda conocer al Señor y dedicar su vida al Señor, porque estábamos hablando ahorita que cómo el Señor cambia nuestras vidas.
mi prima Wilda me estaba dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, de los cambios que Dios ha hecho en su vida, donde cosas que hacíamos en el pasado ahora no las hacemos. ¿Por qué? Porque conocemos a un Cristo de poder y sabemos lo que tiene valor y lo que es pasajero y lo que es del mundo. Amén. Y como ya nosotros estamos buscando ese reino poderoso del Señor y Cristo está a las puertas, vemos las señales, así que nosotros tenemos que caminar en medio de cualquier situación y de cualquier batalla que estemos pasando. Cristo es primero, conocer al Señor, gozarnos en el Señor, porque la palabra dice que Él es el que nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones y que puedan tener un fin de semana ¿verdad? Bueno y puedan fortalecerse en el Señor. Nos vemos el domingo en la iglesia, Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, Dios, por estar conmigo aquí. Siempre. Dios los bendiga. Amén.